Los viernes. Murapeta. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Nosotros felices de la vida porque es último día de la semana. Pero mi por doc. supuesto. Para ¿Cómo estás, algunos, Milari? mi doc. Sí, exactamente. Como por porque... ejemplo, médicos no tienen horario. No, y ahí hay algunos que inclusive hacen solamente horarios de fin de semana, entonces obviamente se les complica más el por asunto, supuesto. pero también guardianías de seguridad y cosas por el Es estilo, verdad, eso es sí, todo. sí. Así, pero a todos los que estén ya de fin de semana, disfrútenlo, vívanlo bien y estén muy pendientes porque el día de hoy en Doctor 7, su revista médica familiar, vamos a tener un tema sumamente importante, Milari, así que es muy chévere que también la gente se vaya enganchando con nosotros y ya lo vieron en los promos, así que vamos a hablar específicamente de temas de actualidad médica, Milari. Así ¿Tú cómo estás? es, mi doc, yo muy bien, gracias. Qué bueno, fin de semana. Los viernes que de gala, siempre. Sí, se Ah. acaba la ropa el jueves, así que Ay, toca ay, venir ok, medio ok. informal el... Pero me encanta, mi doc. Sí. Sí, le queda bien. Gracias, Sí, o sea, toca ahí... ¿O será que le vemos todos los días así de con el... Con el scrub, ajá, claro. con el No, y doctor? espérense que venga un día de bautizo, así que venga con terno. Puta, parece que voy a hacer la primera comunión. Avisará. Claro, Para estar estar- iguales, claro, pues. Ahorita, por ejemplo, pega. Sí, ahorita pega. ahí estamos los dos Claro. llevándoles no solo la mejores temas de información de salud, sino también los mejores looks. Claro, que para que le peguen ahí una pasarela. Sí. Pero por bueno. supuesto. Mi dog, muchísimas gracias por encantado. acompañarnos y a ustedes en casa también. Así que váyanse conectando ya con todas esas ganas que de todos los días que tiene pues que ver Doctor 7, su programa médico de salud. Familiar, humana. No, mi doc, Favorito. No, y es importante, recuerden, escríbanos, mándenos sus Eso es mensajes, verdad. por favor, para poder un poquito interactuar con ustedes acerca de estos temas que son de mucha relevancia, sobre todo para que usted en casa, sea la persona que tenga toda la información y que pueda tomar una muy buena decisión en cuanto a su salud. Pero Y Milari, con respecto a que el día de hoy, mi doc, ¿qué vamos Milari, a ver? te pongo en Cuéntame. contexto un poquito. A ver. En las últimas semanas hemos estado viendo que hay muchos cambios, sobre todo en esto de los medicamentos que algunos llaman vacunas para bajar de peso. Ay, no diga. Claro, y son O sea, medicamentos estamos hablando inyectables. de la vacuna, inyección. No, o sea, normalmente la gente por eso confunde y por eso la idea es llevar este mensaje a casa. ¿Por Ajá. qué? Porque son medicamentos inyectables que tienen como uno de sus efectos hacer un control adecuado de peso. Pero la idea es que ya se lo está promocionando y lo que siempre nos da miedo a nosotros, como no hay un control riguroso de este tipo de eventos, primero, hay gente que lo necesita y que está escaseando. Esto es verdad, esto es mentira, no lo sabemos. Ok. Segundo, todos los pacientes que quieran bajar de peso pueden utilizar estos medicamentos. Y tercero, es importante porque ya está habiendo contrabando de estos medicamentos. Entonces hay gente que dice, no, yo no compro aquí, sino que me lo mando a traer de afuera. Es seguro traer medicamentos de otro lado sin saber la procedencia, los controles de calidad y lo más importante, si usted, señora que está en casa, que se compró esas ampollitas, ni sé qué, ni sé cuánto, y le trajeron sin cadena de frío, olvídelo. ¿Por qué? Porque ya tiene un problema en cuanto al medicamento que le entregaron, por más barato que haya sido. Así que en este tipo de casos muchas veces lo barato sale caro y lo más importante, hay efectos adversos, Milari, que pueden comprometer inclusive la integridad física del paciente, la vida del paciente. Por eso el día de hoy usted, si sabe de su prima, de su vecina, De la de su amiga, cuñado, de su amiga, si alguien le dijo a usted el rum rum, lo está pensando, quédese en su casa para ver Doctor 7 porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los tratamientos inyectables para bajar de peso. ¿Son reales? ¿Son ficticios? ¿Todos son seguros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde nos pueden Oiga, ver, amigo, Milari? por supuesto que nos pueden ver. De hecho, ya nos están viendo a través de la página web toda la programación en vivo, www.ecuadortv.es. La Meditrivia, tienen que ir a Instagram a seguirnos y votar en las historias. Estamos como @doctor7.6, por supuesto, si no nos pueden ver en vivo. Tiene que ir a la página de YouTube de Ecuador TV. Estamos ahí como Doctor 7, Ecuador TV nos busca y va a tener toditos los programas desde el día 1 hasta el de ayer jueves. Correcto. Mido, Y recuerden que si les interesa mucho este programa en particular, así como ustedes están viendo justamente en sus pantallas, todos los programas los van a poder repetir a la hora que ustedes quieran, cuantas veces quieran. Y lo más importante, mirar y que no me había dado cuenta, Cuente. hay mucha gente que nos está ayudando justamente a
compartir la parte de los programas. sí. Entonces, ¿sabes que eso ha sido muy importante? Porque hay gente que dice, sí, yo tengo un familiar que lo tenía con este problema, se lo mandé y estamos en ese control. Entonces también, si usted cree que esa información es muy buena para alguien en su familia, en su hogar o amigo, reenvíeselo porque lo puede ver a la hora que sea. Perfecto, mi doc. Oiga, mi doc, ahora, regresando un poco al tema del día de hoy, que son esos tratamientos inyectables para bajar de peso, ¿no? Correcto. También podríamos incluir a esos procedimientos que se realizan en ciertas estéticas. Por ejemplo, el otro día topábamos de esto de la carboxiterapia, ¿no? Carboxiterapia, mesoterapia y todo ese tipo de eventos. ¿Funciona o no funciona? ¿Quién se puede aplicar? O sea, eventualmente el problema es que justamente hay que delimitar qué es lo estético y qué es lo funcional y saludable. Okay. Entonces las dos cosas no van de la mano. De hecho, hay muchos pacientes que han tenido muchas complicaciones, como te decía, con la celulitis, porque eventualmente sí hay un poquito de problemas en ese punto. Mi doc, ahora, para tener más información con respecto a ese tema y a otro tipo de enfermedades, por si usted nos está viendo en este momento, la gente se está preguntando, ¿dónde le podemos encontrar al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias, como siempre, las esperamos en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, 4 médicos internistas para la atención de tu salud y de tu familia. Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 y si es que llamas de provincia, 02-322-0063. Recuerda que tenemos tanto citas en vivo como también virtuales, presenciales y virtuales, si es que eventualmente tú las necesitas también desde provincia. Así que recuerda agendar tu cita con Lupita, que es nuestra secretaria. Perfecto, mi doc. Ahora sí es momento de que usted también interactúe con nosotros como con nuestro segmento de la Meditrivia. Así que vamos a ver la pregunta del día. Vamos con la Meditrivia. A ver, la pregunta es, mi doc, por favor, léala. Vamos ahí. Y dice lo siguiente. Los medicamentos inyectables para bajar de peso se los utiliza A, diariamente, B, semanalmente, C, mensualmente. Usted los utiliza, usted sabe, usted ha visto cuál es la indicación que le han generado a usted cuando ha estado con esto, o si usted ha oído algo, participe con nosotros en nuestro Instagram para ir haciendo este tipo de check durante el programa para que nuestro especialista, hoy día que tenemos especialista de lujo, señores, vamos a tener las respuestas correctas. Así es, mi doc, participe en la Meditrivia y también, por supuesto, con sus mensajes a nuestro WhatsApp, que en este momento va a aparecer en su pantalla para que no pierda tiempo y empiece a hacer todas sus preguntas, que aquí los dos especiales, bueno, Así es. especialista en medicina interna y también nuestro especialista el día de hoy, endocrinología. Escríbenos al 096-870-4424. Esa voz de locutora. Claro, tocó sacar, pues. Claro. Le vamos a llevar a la radio. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos de enseguida con el especialista y con el tema que es... Los tratamientos inyectables para bajar de peso. ¿Son buenos, son malos? ¿Qué pasa? No se mueva. Vaya, snack, bebida y nos vemos en un ratito. Es viernes, señores, sí, por supuesto, yo regreso con Doctor 7 con el mito del día de hoy. Así que atentos todos en casa, ¿es cierto o es mito que los medicamentos o los tratamientos, mejor dicho, inyectables para bajar de peso se los realiza solo en personas con diabetes? ¿Qué dice usted, Mido? A ver, ahí aclárenos un poquito más de ese mito para que la gente pueda opinar en casa. Súper importante, Milari, porque esta parte hemos conversado, inclusive lo conversamos después de la pandemia, que la diabesidad, o sea, la diabetes más la obesidad, que son unas nuevas pandemias a nivel mundial, ha originado unos cambios súper interesantes en la parte del manejo. Si usted es de aquellas personas que está viendo como una opción, ha escuchado, ha leído, ahora se meten en el WhatsApp, se meten en la parte de los Instagram y usted ve que la gente indica nada más que haya tratamientos que estén cambiando de peso, que específicamente tengan un volumen un poquito más alto en índice de masa corporal y que quieran llegar a un peso un poquito más estable, pero utilizando medicamentos inyectables. ¿Es esta la solución? ¿Es este el afán de estos medicamentos? Lo vamos a dilucidar el día de hoy y tengo el honor y el orgullo también de presentarles a un gran maestro, a un gran profesor y un excelente médico endocrinólogo, el doctor Mauricio Pérez de la Puente, a quien le agradezco específicamente por toda la ayuda y sobre todo por aceptar nuestra invitación. Doctor Mauricio, muy buenas tardes. Gracias por estar acá, amigo. ¿Cómo estás? Gracias, no, aquí para iniciar. ¿Sí? Sí, Estamos tranquilos. No, para nada. Exactamente. Que este es un espacio familiar y amigable, mi doc. El doctor Mauri básicamente
lo que hace es manejar de una manera completamente integral siempre a los pacientes con trastornos endocrinológicos. Y le hemos invitado el día de hoy, doctor Mauricio, para aclarar algunos puntos. Porque ya vemos que estas indicaciones que hemos tenido de los medicamentos inyectables que dice la gente o vacunas para bajar de peso están tomando un rol completamente diferente. ¿Cómo ha visto usted ya desde la perspectiva de la subespecialidad, desde el advenimiento o desde la creación de estos medicamentos hasta los usos actuales, ha habido algún tipo de cambio, doc? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Básicamente uno podría o uno debería hacer un poco de historia de cómo llegamos hasta acá con respecto a estos medicamentos. Estos medicamentos son unos medicamentos que actúan a través de una hormona que principalmente generaba cambios a nivel de la glucosa. Entonces estos medicamentos nacen desde un tratamiento de la diabetes. Correcto. Luego, cuando se solicita que estos medicamentos tengan una seguridad cardiovascular importante, se ve que además de controlar la diabetes, los pacientes bajaban de peso. Correcto. Entonces, la primera noticia es que son seguros, la segunda es que son beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular, la tercera es que son efectivos para la diabetes y luego dicen, bueno, vamos a empezar a utilizar dosis para bajar de peso, ya que este medicamento hace bajar de peso. Y se ve que en dosis diferentes a la dosis de la diabetes, correcto, logran bajar de peso entre un 5 hasta un 25% dependiendo del medicamento que tú tengas. Correcto. Y ahí viene la indicación de este tipo de medicamentos para la obesidad. Es decir, estos medicamentos tienen dos indicaciones. Una que es para la diabetes y otra es para la obesidad. Correcto. Y ahí viene parte del problema. Porque este medicamento tiene dos nombres. Un nombre para la diabetes y otro nombre para la obesidad. Y depende de los países. En un país hay este medicamento para la obesidad, la gente usa para diabetes y para obesidad. En otro país, como este, por ejemplo, el medicamento existe para la obesidad, pero también se usa para diabetes. Okay. Entonces, la conclusión es que es el mismo medicamento que actúa para diabetes en una dosis y para obesidad en otra dosis. Por eso es que se intercambia. Correcto. Y es parte del problema. Doctor, entonces solamente para aclarar a nuestro público que generalmente siempre está muy atento de este tipo de perlas o de este tipo de indicaciones. Entonces podríamos tener pacientes que no siendo diabéticos están utilizando un medicamento que es para diabéticos, pero probablemente con unas dosis diferentes para bajar de peso. Y podríamos estar teniendo pacientes diabéticos que están utilizando este medicamento, tal vez no para su diabetes, pero sí para bajar de peso también. Eso es correcto, y es un área gris. Correcto. Porque sabemos que el problema se origina en el peso, se origina en la obesidad. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿trato la diabetes con una dosis o trato la obesidad y a través del tratamiento de la obesidad prevengo la diabetes y lo demás? Correcto. Entonces esa parte todavía existe la indicación. Tú dices, tiene diabetes, esta dosis, tiene obesidad, esta dosis, pero ahí existe una zona intermedia. Correcto. Que es el paciente con diabetes que tiene obesidad, ¿decido tratar con dosis de diabetes o con dosis de obesidad? Exacto. Eso todavía está gris todavía. Está gris. Zona gris. Era justamente la pregunta que tenía mi doc. Claro. Era justamente sobre las personas con diabetes que sí, al aplicarse la dosis para la diabetes bajaban a la vez el peso, pero no. No. O sea, son dosis diferentes. Justamente ese es el primer punto súper importante que el doctor Mauricio nos está diciendo. O sea, cuidado con pensar usted que está utilizando este medicamento para las dosis para controlar su diabetes, tenga mucho cuidado porque capaz que dice, no me está bajando de peso. Ojo, son dos indicaciones diferentes del mismo medicamento. Y cuando hablamos específicamente de esto, te comentaba que la gente lo llama vacunas porque lo asocia a la parte inyectable. Entonces, debemos recordar que no son por ningún tipo de circunstancia vacunas. Las vacunas lo que intentan hacer es dar una reacción de la parte inmunológica del cuerpo de defensa. Esto no tiene nada que ver, así que nada de vacunas para bajar de peso. Doctor Mauri, en su expertise, en su consulta, ¿los pacientes llegan consultando por este tipo de medicamentos?
para la indicación de bajar de peso. Sí, la verdad que sí, llegan para la diabetes, para la indicación de peso, pero yendo a lo que tú estás diciendo, el problema es que si la gente cree que es una vacuna, está creyendo que es un tratamiento. Correcto. Que es un tratamiento y eso es falso. Claro. La parte de la obesidad, sobrepeso, diabetes, son patologías que dependen mucho del estilo de vida y dependen del ejercicio, de la nutrición, de lo que cada uno puede hacer, de psicología y de medicación, entre otras cosas. Entonces, al decir que es una vacuna, uno cree que es un tratamiento definitivo y eso es falso. Correcto. Eso es una de las limitaciones, porque este medicamento va a actuar mientras se use. Exactamente. Y cuando se deja de usar, se pierde el efecto, efecto. si el paciente no hizo ningún cambio. Correcto. Entonces, esto no es una vacuna porque no es una enfermedad, no es un dolor de muela, no es un COVID. no es una faringitis. Correcto. Es algo que depende que el paciente tiene que tener un cambio de su estilo de vida completo. Entonces, eso es un error en la población. Ahora, mi doc, en el caso, el grupo de las personas que se hayan aplicado este tipo de tratamiento, ¿no? De las dosis correctas para el sobrepeso, para la diabetes, y no cambian su estilo de vida, ¿puede existir algún efecto secundario o una consecuencia luego de dejar de usar estas inyecciones? Un poco la gente lo llama rebote. O sea, que bajo de peso, lo dejo de usar y vuelvo a subir. Bueno, la buena noticia es que hoy por hoy tenemos medicamentos que pueden hacer que un paciente baje de peso casi como una cirugía bariátrica. Exactamente. Eso es lo bueno, Claro. lo bueno de la moneda. Ajá. Lo malo es que cualquier cosa que yo haga, cirugía bariátrica, balón, medicamento semanal, diario, si lo dejo de usar, el paciente va a reganar ese peso si el paciente no cambió nada. Correcto, correcto. Por eso, Eso es es importante, Lari, superimportante. el otro punto súper importante de esto. Usted, señor, que está pensando en un tratamiento de la obesidad, por ejemplo, del sobrepeso, que piensa que operarse es la mejor opción solamente, ¿por qué? Porque va a disminuir talla, olvídelo. Hemos conversado muchas veces aquí, doctor Mauricio, hablando acerca de la obesidad como una enfermedad crónica. O sea, como es la hipertensión, como es la diabetes, como es la parte del colesterol, triglicéridos. ¿Por qué? Porque eventualmente se necesita un tratamiento de largo tiempo. La obesidad calza exactamente en eso. Hay varios métodos para empezar a controlarla. Pero si usted no hace ejercicio, no controla su dieta, no controla sus hábitos como el cigarrillo, el alcohol, estamos en un problema porque va a volver a tener los mismos síntomas probablemente de lo que tenía. De nada va a servir, ¿no? Exactamente. Doctor Mauri, cuando ya hablamos acerca de los medicamentos, ¿cuáles tenemos en el país al momento? Bueno, hay que tomar en cuenta que estos medicamentos hay en dosis diaria y en dosis semanal. Perfecto. Aquí tenemos la que es dosis diaria. Correcto. Es decir, el paciente tiene que colocarse esto subcutáneamente una vez al día. Pero al mismo tiempo hay que saber que este medicamento diario es el menos efectivo de todos. Ok. Entonces hay una escala. Claro. Del 5 al 10, del 10 al 15 y casi del 20%. Del 5 al 10% es el medicamento que tenemos aquí. Ajá. Existe uno más potente que llega hasta el 15%. Correcto. Ese medicamento no lo tenemos aquí. Ajá. Ese medicamento hay en Colombia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes van, cruzan la frontera o hay gente que trae ese medicamento a un precio menor, Correcto. sin cadena de frío, Ajá. y traen el que hay aquí diario y traen el que es semanal. Correcto. Entonces, claro, eso es un poco... Un tiro en el pie. Sí, pero además de todo, es un problema verdadero. Claro. Porque primero es un problema la obesidad. Sí. Segundo, mi país no tiene lo que debe tener, Claro. por A o B. Ajá. Porque Regulaciones. porque los entes reguladores no toman decisiones, porque los entes reguladores no conversan con los proveedores. Correcto. Y porque no tienen noción de los problemas de salud del país. Así es. Entonces, si eso no existe, ¿cómo puedo yo hacer que ese medicamento que yo necesite esté aquí? Ajá. Pero por otro lado, si yo soy un usuario y soy un paciente que no puedo acceder al medicamento Aquí. y cruzo la frontera y cuesta 30% menos, Claro. y además de eso tengo un medicamento que es casi el doble de potente que venden aquí, Claro, ¿cuál correcto. es el resultado de todo? Contrabando. El resultado es un contrabando y una falta de Correcto. calidad. Exactamente. Pero los responsables Sí. somos todos. Exactamente. Ese es el punto. Porque es importante en esto, Milari, porque ya a nivel mundial, y por ejemplo, el doctor Mauricio es uno de los portavoces de que cuando nos enseña, porque él es un maestro para nosotros todos los que nos hemos formado,
Entonces ellos nos enseñan cuál es lo que mejor está al día en cuanto a terapias. Pero si tenemos una necesidad, porque somos un país que tenemos obesidad, que tenemos sobrepeso, que tenemos diabetes, que tenemos hipertensión, entonces somos un país que lo necesita. Y al no necesitarlo, justamente viene este punto. Entonces, algo súper importante. Aquí en el país, lo que tenemos medio garantizado es el que es diario. Y como decía el doctor, es de administración subcutánea. ¿Sí sabes qué es eso del subcutáneo, mi Lari? Que le ponen aquí entre la piel y el músculo. Más superficial. Habíamos hablado hace unos días nada más de las capas de la piel. Entonces quiere decir que se lo va a poner debajo de la epidermis, que no llegamos ni tan siquiera a la parte grasa de la piel. Entonces tiene que ser colocada de manera subcutánea. Por eso es muy importante, porque ya hemos tenido muchos pacientes con lesiones, porque gracias a Dios las agujitas para este tipo de dispositivos también están dados para hacer esa función. Pero hay algunas personas que ya hemos encontrado, doctor Mauri, que quieren cambiar las agujas por un tipo de dispositivos diferentes y ya es un problema. Entonces miren ustedes que lo primero es que hay indicaciones adecuadas. Segundo, hay cantidades adecuadas que les puedan garantizar a ustedes que si la Lari necesita, le van a llevar en cadena de frío. ¿Qué es esto de la cadena de frío, doctor Mauri? O sea, un producto tiene que mantener cierta temperatura para que pueda mantener su acción. Correcto. ¿Qué pasaría si es que sube un poco la temperatura de ese producto o baja más de lo habitual? No hay garantía de que ese producto realmente actúe. O sea, ¿funciona o no funciona? Es más, aquí, por ejemplo, si hay una empresa en el cual varía mínimamente el grado, todo el lote se desecha. Exactamente. Por norma de seguridad. Correcto. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de un producto que no sabemos dónde fue comprado, cómo fue comprado? ¿Cómo me lo traen? ¿Cómo lo traen? Claro. Entonces, claro, es un problema, pero tampoco nos dan la solución. Pero por supuesto. Mi doc, ahora, si bien es cierto, este tipo de tratamiento se lo aplica bajo administración médica, ¿verdad? Bajo la supervisión de un profesional. Quizá, y se ha escuchado casos, o ya se ha visto casos de que hayan personas o pacientes que se apliquen este tipo de inyecciones sin prescripción médica. A ver, el mensaje debe quedar claro. Este es un medicamento que ha pasado por, estos medicamentos han pasado por años de investigación y se sigue encontrando los efectos beneficiosos de estos medicamentos, a tal punto que son medicamentos que disminuyen las complicaciones cardiovasculares, disminuyen las complicaciones renales, se está estudiando en niños. O sea, son medicamentos espectaculares, pero lo que es obligatorio es que esto tiene que ser manejado por un médico. Correcto. Por supuesto. Porque hay que saber la indicación específica del medicamento. Correcto. Si es para obesidad, si es para diabetes, qué dosis uso aquí, qué dosis uso allá, qué comorbilidades tiene el paciente, si el paciente tiene o no tiene diarrea, estreñimiento, reflujo, Correcto, cáncer medular de tiroides, que son las contraindicaciones del producto. Entonces, si yo no sé eso, esto puede ser cualquier cosa. Y de hecho, obviamente, la pregunta viene ¿por qué? Porque lamentablemente sabemos que en el medio, en spas, en gimnasios, en centros de estética, sabemos que les dan la administración de estos medicamentos y no les dan el diario, les dan el semanal. Correcto. ¿Qué significa eso? Que se está usando ese medicamento, primero, sin la prescripción adecuada de quién lo debe hacer, segundo, con un producto que no tiene registro sanitario en el país. Entonces, el nivel de seguridad de esto es realmente complicado. Y lo malo es que un producto o una serie de productos que son espectaculares, donde está el futuro de la medicina, en diabetes y en sobrepeso, se está echando a perder por este tipo de cosas. Y no sabemos en qué condiciones también. Correcto, porque muchas personas lo que están viendo son los efectos adversos, no del medicamento, sino del mal uso, la mala indicación y generalmente sin tener una historia clínica previa. Pero para todo esto, y usted está preguntándose, ¿dónde podemos hacer las consultas con el doctor? ¿Dónde podemos encontrarlo? Doctor Mauricio, ¿dónde le podemos encontrar a usted? Bueno, yo soy director médico de un centro integral de endocrinología. Somos 4 endocrinólogos, un endocrinólogo pediatra, 2 nutricionistas, 2 podólogos. Estamos en Quito, en Guayaquil, tenemos una página web. Nosotros somos Endocare
nos puede buscar en la página web sin... Perfecto, estamos ahí en ningún pantalla. problema. Estamos ahí en pantalla, Estoy tómale la mirando esa fotito e ingrese para que usted pueda ver todo lo que puede recibir en el Centro Endocrinológico EndoCare con el director médico, doctor Mauricio Pérez de la Puente. Mi doc, ahora tengo una pregunta. Si bien ya nos ha quedado claro que esto se usa como tratamiento para la diabetes, personas Correcto. con diabetes Sí, y también correcto. con obesidad, ¿hay quizá hay algún tipo de personas que definitivamente no puedan acceder a ese tratamiento, doc? ¿O cuáles son generalmente las contraindicaciones absolutas de los medicamentos? La absoluta es que si tiene cálculos en la vesícula, la contraindicación es si tiene una hernia hiatal con reflujo importante y la otra es que no tenga un cáncer medular de tiroides. Correcto. Básicamente esas son las contraindicaciones. Por eso digo que el perfil del medicamento bien usado Bien es espectacular por los resultados que están dando día a día. Doc, ¿hemos visto algún tipo de contraindicaciones relativas? No que sean así como este del cáncer medular de tiroides, no como el paciente que tiene cálculos vesiculares. Así que si usted ya está empezando a hacer el tratamiento y no le han hecho un rastreo de la parte ecográfica para ver cómo está su vesícula, tenga mucho cuidado, porque ya vamos a ver en un rato más cuáles son las complicaciones. ¿Hay algún tipo de indicación o contraindicación relativa, perdón, mi doc? Yo diría que no, porque lo que se ve con estos productos, y es cierto, que en el paciente que hace todo lo que debe, el resultado es espectacular. Sí, correcto. Entonces, ese resultado positivo hace que el paciente haga otras cosas más. Empieza a comer mejor, empieza a hacer El más ejercicio. ejercicio, empieza a tener mucho más preocupación por su vida, se va a cuidar más y se va a sentir mucho Pero por más. supuesto, es muy Entonces, integral, eso hemos visto, por eso nosotros también estamos a favor de el buen manejo de ese tipo de medicamentos. Tenemos preguntas, mi Perfecto. doc. Buenas tardes, doc. Yo tengo obesidad mórbida y diabetes tipo 2. Últimamente he tenido hipertensión y no he podido dormir bien. Recién me diagnosticaron que tengo apnea del sueño. He intentado bajar de peso haciendo dieta, pero no he tenido éxito. Para controlar la diabetes ingiero medicamentos por vía oral, pero ya no es suficiente para controlar el glucemia. Claro, glucemia. Quisiera saber si yo puedo usar las inyecciones que están Indicando. tratando. Felicidades por su programa. Gracias por eso, pongamos en contexto, paciente que tiene algunas comorbilidades, paciente que está con obesidad mórbida, o sea, quiere decir que tiene un índice de masa corporal muy grande, ya es un paciente obeso mórbido bien grave. Segundo, que tiene, obviamente no hay actividad física generalmente en estos pacientes. Tercero, que tiene la presión alta. Cuarto, el paciente ya está haciendo apnea del sueño, y lo hemos hablado aquí también, ese respirar, ese cortar la respiración, que respira el paciente, ronca, pero que se queda sin respirar un tiempo, que también es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Es un candidato para este tipo de medicamentos ese paciente, mi doctor Mauri? La pregunta es bien planteada, pero por concepto, si es que ese paciente tiene comorbilidades y tiene una obesidad mórbida, si ya ha intentado todo para bajar de peso, para su control de la diabetes y no lo logra, textualmente la indicación es una cirugía bariátrica. Correcto. Ya, En ese contexto. En ese contexto de ese paciente, porque la obesidad mórbida obviamente está definiendo las comorbilidades que tiene. Ahora, digamos que ese paciente no tiene una obesidad mórbida, sino que tiene menor índice de masa corporal. Este tipo de medicamentos, incluso hace una semana salió un artículo en el Congreso Americano de Diabetes, que estos medicamentos disminuyen el apnea del sueño. Correcto. Si disminuye el apnea del sueño, disminuye el riesgo cardiovascular. Si Exactamente. disminuye el apnea del sueño, baja la glucosa. Si disminuye el apnea del sueño, baja la hipertensión arterial. Mi doc, para que la gente tenga claro en casa, ¿a qué nos referimos con obesidad mórbida? Claro, normalmente nosotros hacemos, y gracias por la pregunta, normalmente nosotros estamos haciendo un control en los pacientes, tanto de peso como de talla. Entonces nosotros nos manejamos inicialmente por el índice de masa corporal, se llama. Entonces, esto nosotros lo vamos a hacer en la consulta generalmente, le medimos, detallamos al paciente y va a haber una escala, Milari, en la cual si es que el paciente tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, general sabemos que tiene un infrapeso o un peso bajo. El paciente está con muy mala cantidad de proteínas. El paciente que está entre 19 y 24.9, generalmente es un paciente que está en un índice de masa corporal normal. Su peso para su talla es adecuado. Si está más de 25,
generalmente hasta 29. Normalmente estamos hablando con un paciente de sobrepeso y eventualmente puede haber sobrepeso leve, moderado, generalmente, pero cuando es más de 30, el paciente ya está en obesidad. Y aquí empieza la parte de obesidad grado 1, pero la obesidad mórbida, por ejemplo, es cuando ya el paciente pasa de un índice de masa de 34 o más. O sea, ya tenemos un cuadro en el que el paciente pesa demasiado para su talla. Entonces, por eso los medicamentos, los tratamientos son diferentes. Y algo que dijo el doctor Mauri, que lo vamos a aclarar ahorita que vengamos del corte, por cuestiones de tiempo, es cuánto puede llegar a bajar este tratamiento. O sea, los inyectables tienen un límite, o sea, sé de cuánto más o menos podría bajar. Así que todos se pueden ver beneficiados, probablemente no. ¿Cuánto puede bajar y en cuánto tiempo más también, o menos, ¿no? Exactamente. Nos vamos a una pausa, pero no viendo los resultados de la Meditrivia. A ver, ya sabe que tiene que ir a votar en Instagram, @doctor7.es. La pregunta del día de hoy ya la vamos a ver en sus pantallas. Vamos ahí. Los medicamentos inyectables para bajar de peso se los utiliza. La opción A nos dice diariamente 25%. Ajá, B, semanalmente 30%. Y C, mensualmente 45%. A ver, parece que la gente no ha estado poniendo atención. Pero deja nomás, porque eso nos da un buen parámetro de lo que pasa en casa. Mauricio nos ha estado explicando en esta mitad del programa, mi doc. Sí, pero es muy importante porque eso nos da un termómetro adecuado de cómo más o menos se maneja la información, tanto en redes sociales como en otros canales de información, que a veces no son los mejores canales para la parte de salud. Oiga, mi doc, ahora yo tengo una pregunta, no sé si venga aquí al tema de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, cuando acudimos a un centro estético, ¿no? Y nos aplican esas inyecciones de que eso te baja en 15 días, ¿cómo sabemos nosotros que nos están aplicando ese tipo de medicina que nos acaba de decir el doc? Por eso, te lo respondo apenas vengamos de nuestro corte. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Inyectables para bajar de peso. Claro. Volvemos con esta canción, oiga, bello. Gloria Trevi lo canta, ¿no? Sí, claro. Mitos, señores, a ver, no nos desviemos del tema. Estamos en Doctor 7 Mitos, señores, les recuerdo para que también opinen de eso en nuestro WhatsApp y no solo nos hagan las preguntas con respecto al tema del día de hoy, que estamos hablando sobre los tratamientos inyectables para bajar de peso. Los medicamentos inyectables justamente para bajar de peso son principalmente para pacientes diabéticos, que dice usted, si es que ha estado atento ahí desde el primer minuto del programa ya sabe la respuesta, pero con todo al final, si es que recién se conectan, va a saber si es mito o si es verdad, mi doc. Y es súper importante esta parte, ¿por qué? Por dos motivos trascendentales. La primera que tú decías, ¿no es cierto? Muchas personas ya están confundiendo el tratamiento, los tratamientos estéticos ya tradicionales. La mesoterapia, la carboxiterapia, la parte de los electrodos y cosas por el estilo, lo están confundiendo ya con este tipo de tratamientos. Recordemos dos cosas. Una cosa es que yo me prepare para algo estético, esteticista, dermatólogo, lo que sea, para tratar ese tipo de productos y sustancias, porque son procedimientos. Pero esto de acá estamos hablando de un medicamento. ¿Usted se dejaría tratar en un gimnasio su hipertensión arterial? ¿Usted se dejaría manejar su diabetes mellitus en un spa? ¿Usted se dejaría manejar un tipo de tumoración o algo que esté en proceso en algún tipo de estos salones de belleza? Tenga mucho cuidado porque de eso estamos hablando el día de hoy con el doctor Mauricio Pérez de la Puente, gerente médico de Endocare, Centro Médico Endocrinológico Integral completo. Entonces, doctor Mauri, un poquito lo que habíamos conversado. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que podemos encontrar en los pacientes? Así lo estén manejando de manera muy adecuada. Bueno, lo que hemos visto en la consulta es náusea, vómito, molestias a nivel del estómago, del epigastrio, y básicamente... Entonces podríamos tener... ¿Se podría decir en todos los pacientes, mi doc? No. ¿O es un cierto porcentaje? O sea, hasta un 30% el paciente puede tener molestias. Claro. Lo que pasa es que también hay otra cosa. La pregunta es cómo actúa el medicamento. Ajá. Exactamente. Ya, entonces el medicamento hace dos cosas. Uno, actúa a nivel del páncreas liberando insulina, por lo tanto controlando la glucosa. Y número dos, lo que hace es retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, si mi estómago se va vaciando lentamente, yo me voy a sentir lleno. Voy a sentir que no necesito comer y voy a tener saciedad y voy a disminuir la ingesta. Entonces, así funciona.
Entonces, ¿qué pasa? Si enlentece tanto, puedo tener problemas de estreñimiento. Si el efecto colateral es muy importante, puedo tener vómito. O sea, eso es algo que el paciente tiene que saber que puede pasar. Ok. Pero dentro de lo que él espera y de lo que sucede, generalmente es bien tolerado. Además hay otra cosa, ¿cierto? Este medicamento se da en dosis progresivas. No se da la dosis completa. Se empieza con una dosis baja y cada semana se va subiendo. ¿Por qué? Justamente para aceptar la tolerancia del paciente. Ok. Entonces esto no se debe empezar con la dosis completa de obesidad. Correcto. Se va aumentando semana a semana la dosis. Viendo cómo el paciente Correcto. va. Y lo que yo hago es que si el paciente se siente muy mal con la dosis, Le baja. regresa a la dosis anterior para ver si hay tolerabilidad. Puede ser que el paciente responda con una dosis más baja. Y otra cosa que hago es que generalmente no doy la dosis tope, porque esa dosis tope muchas veces el paciente no lo tolera. Entonces, estos medicamentos generalmente se valoran 3 meses después de empezar a usar. ¿Por qué? Por dos cosas, tres. Efectos colaterales, beneficios sobre los parámetros de presión, colesterol, hígado graso, glucosa. Y la otra es para ver si es que realmente hizo efecto o no el medicamento en ese paciente. Ok, Correcto. ahora mi doc, en cuanto al tiempo de tratamiento, imagino que también va a depender del caso y de la situación en la que se encuentre el paciente. A ver, ¿O cómo funciona? los ahí? estudios con estos medicamentos han sido hechos por 2 o 3 años. Pueden haber estudios que sean más largos, pero sabemos que con seguridad lo podemos usar 2 años midiendo lo que tenemos que medir. Pero ahí viene un problema. Si yo sé que esto es efectivo, si sé que relativamente los efectos colaterales son tolerados, si yo sé que si lo dejo de usar el paciente regana, es un problema. Porque tendría que usarlo crónicamente para que siga haciendo efecto ese medicamento. La parte de peso, exactamente. Y ahí tengo un planteamiento, mi doctor Mauri, a ustedes en casa, que tal vez les pueda pasar lo mismo. Una cosa es que ya sabemos que hay un diagnóstico de prediabetes, que se lo llama también, o la diabetes ya especificada. Pero si vemos que este medicamento, normalmente el cuerpo tiene que producir insulina para tomar la parte de azúcar o glucosa en la sangre, meterla a la parte celular y poder hacer esta parte de la energía. Es lo que normalmente hacemos. Pero ¿qué pasa, doctor Mauricio, con ese paciente que no es prediabético, que no es diabético, pero que necesita producir más cantidad de insulina para poder seguir trabajando con la parte del azúcar? Y que si bien es cierto, no tienen, por ejemplo, más de 100 miligramos, que es el target generalmente, o el borderline superior del azúcar en sangre, que tienen 105, tienen 104, después tienen 90, 98, y nosotros le llamamos resistente a la insulina. Ese paciente que generalmente va también de la mano a veces con sobrepeso o obesidad, ¿podría ser una indicación este medicamento? A ver, el medicamento está indicado no para prediabetes, Correcto. está indicado para obesidad, pero también para sobrepeso. Si el índice de masa es 27, con comorbilidad también se usa. Ya. Entonces, puede ser que este tipo de medicamentos no tenga indicación para una prediabetes, pero sí tiene una indicación para obesidad. ¿Por qué? Y es lógico, pero yo sé que si trato la obesidad, esa resistencia a la insulina va a mejorar. Correcto. Entonces es lógico que si ese paciente que tiene una resistencia a la insulina, una prediabetes, una glucosa alterada en ayunas, si ese paciente tiene al menos un sobrepeso, tiene una indicación absoluta de ese medicamento. Correcto, yo le pregunto esto porque va a haber la confusión nuevamente en casa y necesitamos que hoy día quede claro. Un medicamento, 2 indicaciones. Cada una de las indicaciones con su dosificación. Entonces tenga mucho cuidado porque si a usted quiere, o mejor dicho, le están ofertando esto para bajar de peso, pero está con una dosis inadecuada, no va a tener resultados. Por eso este paciente que no es diabético, que no es prediabético, probablemente necesita utilizar las dosis para el control del peso, más no de la parte del azúcar, que también se va a ver beneficiado, eso es cierto, pero probablemente haya una pequeña confusión, porque dicen, no, es que probablemente por este problema de resistencia a la insulina hay que darle solamente indicaciones de diabetes. No, hay que saber que este medicamento tiene que ser bien dosificado. Milagro. Ahora, mi doc, con respecto de la edad, hay niños ahora con obesidad, ¿verdad? Correcto. ¿Desde qué edad es recomendable usar este tipo de medicamentos? Bueno, recientemente
en este año, se han publicado algunos artículos sobre varios medicamentos usados para la obesidad en niños. Estoy hablando de más de 12 años. ¿Por qué? Porque el problema no es solo de los adultos, el problema es de los niños. Correcto. Entonces yo tengo que empezar a tratar esto lamentablemente desde niños y el resultado no es igual. Pero lo que se ve es que sí hay beneficios de los medicamentos que se usan en adultos en niños, con las mismas, de alguna manera, recomendación, con los mismos parámetros. Y la respuesta es que sí se están viendo que hay resultados positivos. Pero igual, no nos olvidemos que hay que tomar consideraciones que esto es algo crónico. Correcto, correcto. Okay. Doctor, una pregunta súper importante en este punto. Usted también, aparte de ver los diabéticos tipo 2, que generalmente ya son adultos y demás, ¿los pacientes diabéticos tipo 1 pueden utilizar este tipo de medicamentos? Esa pregunta es difícil de contestar. Imagínese contestando yo pero, eso. No, porque imagínate si el experto... Imagínate que me hacían esa pregunta a mí. Esa pregunta... Vamos al corte. Ahí nomás. Por concepto, sí, no está indicado. Correcto. Por concepto, no está indicado. Listo. Pero, ¿qué pasa? Un paciente con diabetes tipo 1 que usa insulina, Ajá. que tiene que usar insulina, ese paciente también puede tener sobrepeso. Claro. También puede tener obesidad. Correcto. Y hay un tipo de diabetes que es como la diabetes tipo 1, pero que se da en el adulto. Entonces, uno podría decir que en un paciente con diabetes tipo 1, adulto, con obesidad, se podría utilizar el medicamento. Y digo esto porque la semana anterior en el Congreso Americano de Diabetes hubo el testimonio de un paciente que lo que hacía era cuestionar a las autoridades por qué él, si es un paciente con diabetes tipo 1 y tenía obesidad, por qué él no tiene derecho a utilizar este medicamento que le ayudaría Correcto. a bajar de peso, bajar el requerimiento de insulina y mejorar su control. Exactamente. Pero esto no es una posición formal, sino que era una solicitud a las autoridades que el testimonio de este paciente decía. Claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la medicina tiene que ser pensada y que los médicos tenemos que razonar cada paciente que es un mundo y uno tiene que tomar decisiones la mejor posible en base a muchos parámetros y muchos factores en los pacientes. Así es. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Porque muchas veces encontramos lo que se llaman preguntas con trampa. Recuerda que este tiene, así como tiene dos indicaciones, obesidad y diabetes, tiene dos mecanismos. Uno a nivel de la parte de enlentecer el movimiento gastrointestinal y el segundo que es ayudar a que haya más insulina. El problema es que los pacientes diabéticos tipo 1 no producen insulina porque nacen sin la cantidad suficiente de células para producir insulina. Entonces, por eso uno diría, o sea, ¿le doy o no le doy? Entonces, lo que dice el doctor Mauro es cierto. Si tengo un paciente diabético tipo 1, pero que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, sí estaría indicado, pero no por la parte de la insulina, sino por la parte del movimiento gástrico más lento para que tenga la sensación de llenura y que le ayude a corregir su obesidad, corrige su peso, corrige la parte de su resistencia a la insulina y hasta podría, tal vez, no sé, mi doctor ahí me corrige, podría utilizar menos unidades de lo que él normalmente necesita de insulina. O sea, sí hay indicación, pero por eso nuevamente les vuelvo a decir, antes de irnos al otro bloque, tengan cuidado porque esto es un medicamento. Esto no pueden ser manejados ni en spas, ni en salas de masajes, ni en estéticas, a menos de que tengan un personal calificado en el manejo de estas situaciones, ¿ok? Milari. Mi doc, tengo dos preguntas. Claro que sí. A ver, la una era la que ya le hizo usted, doc, en cuanto a efectividad. ¿Cuánto se baja y en cuánto tiempo más o menos? Bueno, la primera evaluación es a los 3 meses, porque hay un porcentaje de pacientes que no va a responder. Ah. No se sabe por qué. Incluso se ha tratado de definir a través de exámenes de sangre qué paciente en el futuro podría responder y otro que no. Entonces hay un grupo que no va a responder. ¿Cuánto tiempo nos damos nosotros? 3 meses. Ahora, el medicamento que nosotros tenemos aquí, la tasa de pérdida de peso más o menos es entre el 5 al 10%. O sea, si un paciente pesa 90 kilos, va a bajar 9 kilos. Ya, pero eso también hay que establecer muy bien con el paciente, de que el 10% es cuando el paciente hace todo. Claro. Cuando el paciente
No es que es usa el milagro, medicamento, hace ejercicio, hace el plan alimentario, ahí vemos el 10%. Correcto. Y vemos un 5%, 3% en el cual cree que el medicamento lo hace todo, lo cual es Erróneo. falso. Ahora, mi doc, nos vamos a ir a la pausa. No, Sí. no sé si no se enoje si la pregunta no tiene que ver con el tema, mi doc, pero se me vino, ¿no? Y Claro que imagino sí. que es lo que mucha gente quizá ahí piensa que tiene diabetes. Pero acuérdate que Esto- no hay pregunta mala, sino... La que no se hace. Exactamente. Ahora, en cuanto, este medicamento también es para los diabéticos, ¿verdad? Porque ayuda a producir Sí. insulina. Para la diabetes tipo diabetes 2. tipo 2. 2. Este medicamento, si yo me lo empiezo a aplicar, ¿reemplazaría con el otro tipo de medicamentos que la gente o los diabéticos ya lo usaban previamente? Vamos a la pausa y venimos con esa respuesta, porque Ok, es súper importante esa perfecto. pregunta. Es una excelente pregunta, Milagro. Ya volvemos, no se vaya con Vamos. la parte final. Doctor 7, ¿será que se ha pasado volando por la excelencia, Sí, excelente imagínate, explicación ¿no? de mi querido Doc Mauricio o porque es viernes también, ¿no? También, pero así, Los dos así aprendí puntos. yo para que veas de los buenos también. Entonces, eso es súper importante también. Oiga, mi doc, la pregunta que le hice tuya. antes de irnos a la pausa, este medicamento del que estamos hablando, medicamento inyectable, Sí. ¿no? Que se lo usa también para la diabetes tipo 2 y para bajar de peso, ¿reemplazaría los medicamentos que en este caso las personas con diabetes consumían previamente? ¿Se administraban previamente? Sí, a ver, este medicamento es parte del tratamiento de la diabetes, Ok. es parte de. ¿Cuál es el mensaje hoy en día? Usted tiene diabetes tipo 2 y lo primero que tiene que hacer en ese paciente es determinar su riesgo cardiovascular. Paciente más de 55 años, hipertenso, con tabaco, que tenga obesidad, ese paciente automáticamente tiene alto riesgo cardiovascular. Ok. Listo. Una vez que uno define que ese paciente tiene alto riesgo cardiovascular, hay que definir si tuvo un evento cardíaco o si tiene algún problema renal. Listo. Si ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, de entrada este tipo de medicamentos es parte del tratamiento de la diabetes. Independientemente de lo que esté utilizando e independientemente del valor de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está bien controlado, no importa, hay que hacerlo, hay que darle. Si el paciente está utilizando otros medicamentos, hay que darle. En el mundo ideal, eso es lo que se debe hacer. En el mundo real, como el nuestro, a pesar de que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, no hay disponibilidad del medicamento. No está disponible a nivel público, es costoso. Ajá. Y además otra cosa, no tenemos aquí la marca que es para diabetes. Correcto. Tenemos la marca para obesidad, Ujú. pero lo cual es, Ok. también es una cosa ilógica, porque es el mismo medicamento. Ujú. El mismo medicamento se llama A para diabetes, se llama B para obesidad. Entonces aquí tenemos la presentación para obesidad, pero que es el mismo medicamento para diabetes, lo único que cambia es la dosis. Correcto. Ok, ya viene. Y no, o sea, todavía esto está, pero ¿por qué es importante lo que acaba de decir el doctor Mauri? Porque usted que está en casa ya haciendo un poquito de cuentas del asunto y usted ve que dice, no, yo sí tengo un seguro, hemos visto que ninguna aseguradora en este país lo cubre porque justamente el medicamento que está aquí está para la parte de obesidad. Y esto es tomado como un tratamiento estético, no funcional. Tenemos otra piedra en el zapato para los médicos clínicos porque también nos quitan esa parte de poder manejar adecuadamente uno de los factores de riesgo más importantes para la parte cardiovascular y metabólica. Sí, yo creo que, ¿qué es lo que hago yo? Sí. Mi recomendación para los otros médicos es que cuando hago la receta, Sí. pongo un adendum donde estoy diciendo que ese medicamento lo estoy usando en dosis de diabetes Perfecto. y no en dosis de obesidad. Perfecto. Entonces, el seguro no puede ir contra eso. Correcto, porque atentar contra la parte Porque del uno paciente. está dando la indicación médica. Así es. ¿Por qué? Porque es el mismo medicamento. Correcto. Entonces, simplemente uno hace, hemos tenido éxito en algunos casos, pero creo que el problema va más allá. El problema Correcto. va a través de las autoridades Para poder pertinentes tener los que medicamentos. tienen que reconocer que esto es un problema, lo cual Correcto. no lo hacen. Así es. Y si no reconocen el problema, no van a poder Estamos dar la implicados ahí. solución. Doc Perfecto. Mauri, una preguntita bastante cortita antes de ir cortando, antes de ir terminando, perdón. Problemas de pancreatitis secundarias a medicamentos inyectables. Ah, sí, bueno, esa era una contraindicación, es verdad. En pacientes que tienen pancreatitis está contraindicado y hay que observar.
pero Claro. sí es una contraindicación. Y obviamente, a ver, si un paciente ya tiene un antecedente de pancreatitis, que es una inflamación aguda del páncreas, obviamente es mejor no utilizar los medicamentos. Perfecto. Por eso la importancia de que este tipo de medicamentos sean administrados bajo la supervisión de un Siempre, especialista, porque siempre. le hace los exámenes respectivos previos para ver si usted es candidato o no a este tipo de tratamientos. Mi doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias por Qué invitarme. manera Qué tan excelente ¿sí o no? de cerrar el programa Doctor Mauri, y la semana, mi doc. sus consejos, unos 3 consejos importantes para nuestra teleaudiencia acerca del manejo de estos pacientes, de estos medicamentos inyectables. Uno, que esto no es una enfermedad como una amigdalitis. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la gente cree que esto es mensual. Correcto. Eso es porque lo que quisiéramos es que sea mensual. Claro, claro. O anual. Porque haríamos cualquier cosa para Claro, bajar de para peso. tener eso, ajá. Entonces, lo primero es que esto no es un tratamiento como una amigdalitis. Correcto. La segunda es que esto tiene que ser indicado por un médico que tenga experiencia en En esto. el manejo, capacitación. Y la tercera quizás es que deberíamos de alguna manera presionar para que Tener. esto mejore y para que se establezca esto como un verdadero problema y se hagan las cosas como se deben. Yo solamente le pongo un Perfecto, plus, amigo. que es que usted tiene que recordar que este es un tratamiento crónico. Crónico. Si usted piensa que va a ponerse solamente 3 mesecitos o 4 mesecitos sin hacer nada, ¿A qué nos está referimos con tratamiento equivocado. crónico? Por ejemplo, que va a ser como una hipertensión, como una diabetes. Si es que no, a eso no le suman, al medicamento inyectable, no le suman caminar o hacer actividad física o hacer la Alimentación dieta, adecuada. control adecuado de su sueño, de su descanso, estamos complicados en ese punto. Perfecto, mi dog. Entonces, de esa manera hemos concluido el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Y vamos primero, mi dog, a despejar Cállate. el mito. Los Dale. medicamentos inyectables para bajar de peso son principalmente para pacientes diabéticos. ¿Puedo responder? Claro que sí. No. Exactamente. Y ahora se argumenta No, usted, por favor. ¿por qué? Porque ahora sabemos que hay 2 indicaciones, una para diabetes y otras para bajar de peso. obesidad. Y probablemente las 2 no puedan estar implicadas en el mismo punto. Perfecto, Excelente. mi dog, así es. Así que vamos ahora con la Meditrivia. ¿Cuál Vamos. fue la respuesta que usted más votó y cuál es la correcta? A ver, los medicamentos inyectables para bajar de peso se los utiliza. A, diariamente 28%. B, semanalmente 38% y C, mensualmente 34%. Lo que justamente nos da, y es que ustedes deben saber que ese 28% que piensa que es diariamente es la que tenemos aquí en el país. La que semanalmente, ya nos aclaró el doctor, que no la tenemos aquí en el país, la tienen que traer de fuera, pero tenga mucho cuidado porque podría tener alteraciones en la cadena del frío. Y la mensualmente no existe, entonces. No hay, esa no Lo hay. que quisiéramos. Que quisiéramos, claro que sí. Perfecto, Ok. muchísimas gracias a mis ¿Cómo se dos sintió mi médicos. doctor Mauri el día de hoy? Muy bien, muy Le cómodo, agradecemos mucho por su valiosa información que sé que va a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes Y a en usted, casa. oiga, Milari. también gracias por Muchas traer gracias. excelentes especialistas. mi Gracias, doctor. ya sabe. A la altura del programa de usted y por supuesto de Exactamente. toda la audiencia que nos ha visto. Muchísimas gracias, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. A nuestros docs también y nos vemos el día lunes con más de Doctor 7 porque estamos... Atentos a tu salud. Chao, chao.